Bueno, pues aquí continuamos, señoras y señores. Importante, a partir de ahora, conocer y saber qué va a pasar. Aquí en España se tiene que ratificar la Constitución Europea. Es importante que conozcamos y que sepamos, bueno, pues cómo se tiene que ratificar esa Constitución. Para eso creo que los expertos nos tenéis que contestar cómo se tiene que llevar a cabo este proceso de ratificación aquí en España. La Constitución Europea, como cualquiera de los tratados de la Unión Europea y de la anterior Comunidad Europea, tiene que ser aprobado primeramente por todos los Estados miembros, por unanimidad, para que pueda entrar en vigor. Por ahora ha sido firmada por todos, pero falta que sea ratificada por todos y cada uno de los Estados miembros. Cada uno deberá hacerlo de acuerdo con su propia tradición constitucional. En el caso español, por tratarse de un tratado internacional, no sería necesario un referéndum. Eso es algo potestativo. Sin embargo, el gobierno va a convocar un referéndum y de hecho vamos a ser el primer país de la Unión Europea en convocarlo. En cuanto a si el aprobar la Constitución va a implicar la necesidad de reforma de nuestra propia Constitución, parece que sí. Ahora la cuestión está en si nuestra reforma de la Constitución española va a tener que ser una reforma compleja, con una disolución de las Cortes y con unas mayorías muy amplias, o si por el contrario se puede utilizar el procedimiento de reforma más sencillo, en el que baste con unas mayorías de ambas cámaras. Salido el tema del referéndum, aquí en España se va a hacer, es verdad. De hecho, bueno, pues Cosca, tú lo sabrás sobre todo mejor, porque ya estáis empezando a preparar para informar a la gente, para que sepan realmente también lo que es la Constitución y para que vayan a ese referéndum y participen. Pero realmente sirve para algo ese referéndum, ¿va a valer de cara a qué? Bueno, el referéndum va a ser el 20 de febrero y yo creo que sí que va a servir para algo, sobre todo para darle legitimidad democrática a esta Constitución. Hay que recordar que la Constitución no nace en un Parlamento. No nace como la Constitución española, en unas Cortes Constituyentes, que una vez redactada la Constitución se disuelven esas Cortes y se inicia un proceso legislativo. Esta Constitución nace en una convención, es decir, 116 personas, y hay que recordarlo, nombradas a dedo, no elegidas democráticamente, nombradas a dedo, que redactan un proyecto de Constitución. Por lo tanto, yo creo que el referéndum es necesario para darle una legitimidad democrática, porque si no, nacería con cierto vicio. Es importante, por lo tanto, el referéndum. Y perdóname un segundito nada más, y es algo muy interesante que decía Diego, y es que nuestra Constitución dice, para que lo entienda todo el mundo, que ninguna norma es superior a la Constitución española. Y ahí es donde está una de las principales contradicciones. Claro. Y de ahí que el gobierno del PSOE, a instancia del Partido Popular, solicita al Tribunal Constitucional si esta Constitución contradice la Constitución española. Y veremos qué es lo que contesta el Tribunal Constitucional. Yo espero que no haya, desde luego yo creo que no va a haber que disolver las cámaras, y desde luego yo creo que a Zapatero no le interesa disolver las cámaras. Aprovecho para ya entramos en el terreno peligroso, que ya estamos entrando directamente a hablar de partidos. Vamos a seguir con la Constitución, con ese referéndum. Pero yo realmente lo que me planteo es, si se hace el referéndum y la gente mayoritariamente dice no a la Constitución, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ratificar de todas maneras? No es vinculante el referéndum. Y yo estoy seguro que los ciudadanos españoles van a votar sí al referéndum. Lo que no estoy tan seguro es que mayoritariamente acudan el 20 de febrero a las urnas. Es lo de siempre, lo no tan lejano. Y por lo tanto, ahí es la necesidad de que los partidos políticos hagamos un esfuerzo. El Partido Popular inicia hoy la precampaña, es decir, con bastantes meses de antelación, precisamente para tratar de enseñar y educar a los ciudadanos la importancia de esta Constitución. Hoy los medios de comunicación lo recoge el Partido Popular. Hoy inicia la precampaña del sí al referéndum. Y yo creo que es importante. Y si, por ejemplo, no sé, yo planteo otra cuestión. En este referéndum sale la mayor parte de la ciudadanía diciendo no a la Constitución. Y España decide, digo España, como puedo decir, pues Alemania, Francia, cualquier otro país que pertenezca a la Unión Europea, decide no ratificar la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas puede haber para ese país? ¿Qué problemas puede haber a nivel europeo? Bien, en ese sentido hay que decir que se prevé que la Constitución Europea entre en vigor el 1 de noviembre del año 2006, ¿no? Entonces, en el caso de que un único país miembro de los 25 no ratifique la Constitución, no entrará en vigor.
Solo hasta que el último país que falte o los dos últimos que falten por ratificar la Constitución es cuando entrará en vigor. A partir, en el caso de España, deciden no ratificar la Constitución. Puede pasar 2, 3, 4 años, 6 meses. Una vez que España presenta todos los instrumentos de ratificación, a partir de ahí, en los 2 meses siguientes, ya entraría en vigor el Tratado Constitucional en este caso. O sea que, de todas, la Constitución seguiría para adelante aunque un país dijera que no. No. Todo lo contrario. Entonces lo entendí yo mal. Que uno diga que no. Con que uno diga que no se paraliza. Es decir, aquí estamos ante una política de mínimo común denominador de los países europeos, y con eso jugaba el Partido Popular a la hora de oponerse a la Constitución tal y como estaba redactada, tal y como se le proponía. ¿Por qué? Porque si la Constitución no se aprueba, no es el fin del mundo. La Unión Europea tiene ya unos tratados y la Unión Europea ya está funcionando. En caso de que la Constitución Europea no se aprobase, no se llegase a un acuerdo entre los Estados miembros, lo que prevalecería es el Tratado de Niza, que sí fue aprobado por todos los Estados miembros y sí que fue ratificado por todos, incluso en algunos de ellos con referéndum. Por tanto, el Tratado de Niza era la referencia con la cual se comparaba la nueva Constitución. ¿Qué ocurre cuando un Estado miembro frena al resto de los Estados, es reticente a la hora de aprobar la Constitución? Bien, pues los Estados generalmente utilizan técnicas de presión sobre ese Estado, y todo depende si se trata de un Estado importante o un Estado pequeño. Con los Estados pequeños generalmente intentan comprarles el voto favorable por medio de unas ayudas, unas subvenciones, política regional, etcétera. Cuando el Estado es más grande, ahí generalmente la única forma de presionarlos es la amenaza con una Europa de 2 velocidades, es decir, amenazarlos con que si no quieres aprobarlo, efectivamente esto no se puede aprobar en la Unión Europea, pero podemos aprobarlo el resto de países entre nosotros seguir avanzando y tú te quedas fuera. Todas estas técnicas de amenaza las emplearon con España y las emplearon con Polonia y otros países que se oponían a la Constitución tal y como está redactada. ¿Qué ocurre? La posición de Polonia pues era más débil, porque a ellos amenazarlos con que no los admitían en la Unión Europea era más fácil. A España amenazarla con echarla, más improbable, porque tendrían que llevar los productos en helicóptero desde Francia hasta Portugal, ¿no? Entonces lo que ocurrió al final es que había un tira y afloja y probablemente se llegase a un compromiso, pero en el caso de España hubo unas elecciones por medio y todos sabemos lo que vino detrás. Bueno, ¿creéis que algún país no va a ratificar la Constitución? No, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que va a haber alguno que va a votar en contra. Sí, yo creo que estamos pensando todos en Inglaterra y en algún país del norte de Europa, ¿verdad? O quizá de Europa del Este. Muchas veces es el menos esperado el que... Inglaterra siempre, o es la sensación que tenemos nosotros, siempre es un poco la voz discordante dentro de la Unión Europea. Pero como muy bien decía Diego, Europa va a seguir adelante. Lo ha demostrado con la moneda única, ¿verdad? Nos han integrado y aquí estamos. Pero el caso de Inglaterra, bueno, está al margen del programa, ¿no? Pero es ya curiosidad. El caso de Inglaterra siempre es un poco discordante y va a contracorriente de lo que van todos los Estados miembros en la Unión Europea. ¿Es porque es el más listo o es porque, bueno, prefieren ir a su aire y seguir beneficiándose? Muy brevemente, hasta ahora lo podían hacer. Desde que tienen el canal ya no son isla y ya están viendo las consecuencias de no estar integrados en la primera velocidad de la Unión Europea. No obstante, yo soy de los que considero que hay todavía algún país muy euroescéptico, y ahí es donde los gobiernos deben hacer un trabajo de educación y de divulgación de la importancia de esta Constitución Europea. Sí, yo si me permite, estoy de acuerdo con Cosca. Me gustaría al mismo tiempo también decir que efectivamente quizás la posición que mantiene Gran Bretaña en este sentido es uno de los grandes. Tiene una posición de fuerza y por eso, como bien decía él, conducen por la izquierda y tienen otro tipo de... Y van un poco siempre a contracorriente. Porque, pero también me gustaría matizar un aspecto que, si bien en eso no estoy de acuerdo contigo, y era que en el caso del referéndum, por ejemplo, en España no tiene un carácter vinculante, o sea, simplemente es consultivo, ¿no? Entonces, eso va a pecar para que la gente vaya a votar.
En casos como Irlanda o Dinamarca sí tiene un carácter vinculante. Entonces, en el caso de que los ciudadanos irlandeses, en este caso, digan no a la Constitución, Irlanda no va a ratificar la Constitución. En el caso de España, que los ciudadanos digan que no, la última palabra la tienen las Cortes. Entonces, con el hace que a lo mejor la gente no vaya a votar. Claro, con el poco conocimiento que hay de Europa, y como decía Jean Monnet, que tiene que ser paso a paso y poco a poco, ¿no? El poco conocimiento de la gente, como he dicho, y ese carácter no vinculante del referéndum, pues va a hacer que yo creo que de todas formas la población debe ser consciente de su responsabilidad, porque si las Cortes aprueban una Constitución que ha sido votada negativamente por el pueblo, pues sería un caso inédito para una Constitución, y desde luego poca vergüenza tendrían. Entonces, a pesar de que técnicamente es un referéndum que no es vinculante, desde luego la gente tiene una responsabilidad y no se lo puede tomar a la ligera, porque que las Cortes vayan en contra de un resultado mayoritario de un referéndum es impensable. Diego, y además, si me lo permites, ahí está la posición de responsabilidad del Partido Popular, que aun habiendo ratificado el Tratado de Niza y no estando totalmente de acuerdo con el reparto del poder que establece esta Constitución, va a apoyar a la Constitución, al igual que el Gobierno y que el Sí, porque el Partido Popular no estaba muy de acuerdo con la Constitución, preferían seguir adelante vamos a ver, no es que no estuviéramos de acuerdo con la Constitución, estamos de acuerdo con la Constitución, pero con lo que no estábamos de acuerdo es con que se incumpliera algo que ya estaba firmado en el Tratado de Niza, y que había un reparto del poder en la Unión Europea, en la que, por cierto, el anterior presidente del Gobierno negoció, creo que de forma excelente, y ha habido cierta bajada de pantalones por parte del nuevo Gobierno a la hora de renegociar, y España ha perdido peso específico, ha perdido porcentaje, por no mencionar, por supuesto, otra bajada de pantalones en la cesión de la firma del Tratado o de la Constitución, que sería Constitución de Madrid o Tratado de Madrid. Recordemos que todavía hoy hablamos del Tratado de Roma de 1957 y no sabemos qué es lo que se ha cedido a cambio. La Constitución no se firma en España y se firma en Italia, y todavía hoy no conocemos los españoles las razones. Son dos cosas para mí incomprensibles. Por lo tanto, el Partido Popular sí está a favor de esta Constitución, pero está en contra de que algo que ya estaba firmado y ratificado por todos los países en el Tratado de Niza vengan después y digan juego revuelto, volvemos a empezar. Eso es con lo que el Partido Popular no está de acuerdo. No obstante, en su posición, yo creo que de responsabilidad va a apoyar y va a votar que sí, o va a pedir el voto favorable a esta Constitución. Por lo tanto, plenamente a favor. De todas formas, lo que decía Diego, yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Porque si haces el referéndum, la gente vota que no, después se vota que sí a la Constitución, o sea, se ratifica la Constitución, se ha ido un poco en contra de la opinión del pueblo, y bueno, el Partido Popular sabe por experiencia propia que puede pasar factura y ir un poco en contra de lo que opina el pueblo. Lo que sucede es que en este caso yo creo que el porcentaje de españoles que están en contra de la Constitución es absolutamente ridículo. Es decir, cuando el Gobierno convoca el referéndum, lo convoca porque tiene datos de que va a salir un sí muy claro. Y yo no tengo ninguna duda de que los españoles, en un porcentaje de los que acudan a votar, del entorno del 80-85%, va a ser votos favorables. Piensen los espectadores que cuando las dos fuerzas mayoritarias, que representan en torno al 85-90% del espectro político de este país, o por lo menos del Parlamento Nacional, dicen que sí, es muy probable que salga ratificada en el referéndum. Pues vamos a hacer nuestra última pausa para la publicidad, y a la vuelta, bueno, pues conoceremos ya las ventajas que va a tener para nosotros, para los españoles, esta Constitución Europea.